Buenas tardes a todos. Centro Universitario Oriente de México les da la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Retos y perspectivas de la tecnología emergente en la educación. Agradecemos al doctor Carlos Aguilar Gutiérrez por haber aceptado la invitación y darnos esta conferencia. Bienvenido, doctor, y le cedo la palabra. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, profesora Marisol. Muchas gracias al CUOM por darnos esta oportunidad y muchas gracias a todos los que se encuentran hoy aquí. Esperemos que todos se puedan ir con algo nuevo que puedan discutir, con algo interesante que puedan ir a buscar hoy. Vamos a ver. Denme un segundo, es hora de... Muy bien. La plática que les quiero comentar se titula, como dijo la profesora, Retos y perspectivas de las tecnologías emergentes en la educación. Pero ¿para quién es esta plática? ¿Quién se puede interesar en las posibles tecnologías emergentes? ¿Qué son? ¿Cómo se van a usar? ¿Cómo las vamos a aplicar? Esta plática está dirigida a dos personas, bueno, a dos tipos de posibles o de futuros profesionistas. Futuros tecnólogos de la educación, que como veremos es un campo que va a abarcar desde abogados, administradores, diseñadores, pedagogos, etcétera, pero también para los que ahora son líderes educativos tanto en la industria manufacturera como en el área de la educación, en el área del marketing, en el área del entretenimiento. Es para todos aquellos líderes que quieran encontrar nuevas formas para solventar los retos que toda la situación nos ha dado en estos tiempos. Más o menos vamos a cubrir los siguientes temas. ¿Qué son las tecnologías emergentes? ¿A qué industrias impactan? De aquí en adelante, la plática básicamente va a tratar de cómo impactan a estas industrias, pero primero hay que ver un poco de a quiénes está impactando. ¿Cuáles son los retos que se nos presentan en este momento? Es decir, ¿cuál es el estado de las cosas? Presente y futuro. Igual. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que hay ahorita. Quizá algunos les suenen conocidos o quizá ustedes mismos utilicen algunos de los ejemplos que vamos a ver. La necesidad de tecnólogos educativos. Cómo estos retos dan pie a la necesidad de esta nueva profesión, tecnólogos educativos. Y cómo esos tecnólogos no solo están en los laboratorios de ingeniería, sino que se encuentran en una amplia gama de profesionales. Y nos vamos a detener un buen rato en lo que son las perspectivas de las tecnologías inmersivas. Dentro de todo el espectro de tecnologías emergentes, nos vamos a enfocar específicamente en las tecnologías inmersivas. Primero, vamos a quedar claros. ¿Qué son las tecnologías emergentes? Esta palabra ha estado muchísimo en estos últimos años en las noticias, ¿cómo se llama? En revistas, en artículos de internet. Es una palabra que cada vez está más en nuestro lenguaje cotidiano. Y sin embargo, las tecnologías emergentes son simplemente la extensión de las tecnologías computacionales que se han venido desarrollando en los últimos años. Estas pueden incluir tecnologías como la inteligencia artificial, lo cual nos va a traer específicamente en el ámbito de la educación, cosas como analíticas de aprendizaje y sistemas instruccionales adaptativos. Tenemos el rango de accesorios digitales, como los relojes y pulseras inteligentes, el smartwatch, el iWatch, las pulseras Fitbit, pero también algunos dispositivos como los lentes holográficos, etc. Dentro de lo que son más el nicho de tecnologías inmersivas, tenemos la muy famosa realidad virtual, que nos da la posibilidad de acceder a espacios inmersivos. Es decir, nos da la oportunidad de
encapsularnos en espacios virtuales que nos van a ofrecer toda una serie de opciones, sobre todo de opciones interactivas. Y por último, la realidad aumentada, que es un tema que ha venido creciendo en popularidad en los últimos años. A diferencia de la realidad virtual, la realidad aumentada no nos separa del mundo, nos conecta con el mundo a través de tecnología visual y de lo que se le llama computación visual. Nos ayuda a poner capas digitales interactivas sobre el mundo. Una diferencia radical entre la realidad virtual y la realidad aumentada es que la realidad virtual nos abstrae, nos lleva a una realidad diferente. La realidad aumentada, en cambio, aumenta la cantidad de información que puede haber en nuestra realidad física. Ahora, ¿a qué industrias impactan todas estas tecnologías? Son básicamente 4 las que se han visto más impactadas. Estas tecnologías han dejado sentir su impacto en muchísimos ámbitos, en casi todos, sobre todo lo que es inteligencia artificial. Pero específicamente, las empresas se han enfocado en 4 ámbitos específicos: marketing, entretenimiento, manufactura y procesos industriales, educación y capacitación. La parte de capacitación es un poco extraña porque, si bien por capacitación nos referimos a algo que se inserta más bien en la industria, como enseñar técnicas y procesos establecidos para utilizar un proceso, una maquinaria, por ejemplo, un proceso de customer service, etcétera. A fin de cuentas, la capacitación es educación. Es transmitir información a un sujeto que sea significativa y coherente para que este sujeto cambie sus actitudes y sus actividades hacia cierto tema. Y justamente es en este punto donde me gustaría mostrarles el primer ejemplo. En marketing y entretenimiento, las tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada es donde más han entrado. A principios de la década de los 2000, la realidad virtual empezó a cobrar una importancia sin precedentes en cuanto a lo que es entretenimiento mediante lo que son los videojuegos. Hoy en día uno puede comprar visores de realidad virtual y ver contenido dentro de ellos, películas en 360 grados o videojuegos tal cual. La realidad aumentada ha tardado un poco más en alcanzar el nicho del entretenimiento. Todavía queda por investigar mucho acerca de qué significa una narrativa en realidad aumentada, qué significa un videojuego en realidad aumentada. Sin embargo, en donde ha encontrado un mayor auge es en el área de marketing. Y a ese respecto, les voy a enseñar. La realidad aumentada, por ejemplo, nos va a permitir engrandecer y poner capas ficticias sobre cosas, las cuales nos va a ayudar a abrir nuevos caminos narrativos. Esto es un demo que se preparó para un cómic de narrativa aumentada, donde la audiencia podía ver el cómic y contaba una cierta historia. Pero si tú lo veías a través de tu teléfono, el cómic, a través de sobreponer otra narrativa encima, como una edición en tiempo real, cambiaba la historia. La historia ahora es de otra cosa. Esta es otra parte del demo que se hizo para este cómic de realidad aumentada. Esto es lo que el que está leyendo puede ver. Y vemos que cuando lo ve a través de su teléfono, uno puede hacer que pasen cosas totalmente distintas.
La capacidad y la potencia de la realidad aumentada todavía está en sus inicios y yo creo que es una de las tecnologías que más van a contribuir a los esfuerzos educativos, junto con la realidad, digo, con la inteligencia artificial. En este sentido, ¿cuáles son los retos? Es decir, ¿con qué problemas nos encontramos con estos? Bueno, toda tecnología implica un cambio tanto en procesos productivos. Cuando llegó la inteligencia artificial, con sus dos ramas que son lo que se le llama Machine Learning y Big Data, todo lo que es ciencia de datos y aprendizaje por computadora, que no es aprendizaje humano, sino aprendizaje de computadoras, para analizar cadenas productivas, cadenas de procesos, se obtuvo la ventaja de poder analizar procesos, analizar fenómenos a un nivel mucho más eficiente. Lo mismo pasó en control de calidad y seguridad digital. En cambio, tecnologías como la realidad virtual se enfocaron mucho más en lo que es la capacitación en tiempo real. Muchas industrias, por ejemplo, sobre todo la industria aeronáutica y la industria de construcción, utilizan cascos de realidad virtual para sumergir a sus empleados en entornos que simulen aquellos entornos en los que van a trabajar y puedan de una manera mucho más segura practicar ciertos procesos. Sobre todo en el área de construcción, ciertos procesos que son difíciles han adquirido esta tecnología de realidad virtual. Pero eso también implica que conforme más se ha usado, estas tecnologías se han abaratado. Ahora, realizar un proyecto de realidad virtual o de realidad aumentada para una empresa pequeña es mucho más rápido y sencillo. Ahora se puede, ya no se necesita de una inversión extremadamente grande. También eso ha cambiado, no solo las herramientas que usamos, sino la accesibilidad a esas herramientas, herramientas de autoría, por ejemplo, donde ahora yo, si tengo cierto tiempo, puedo intentar implementar algo en mi institución. Pero esto viene con retos. Como toda tecnología trae cambios, no solo trae cambios en los procesos que afecta, sino también requiere de cambios en aquellas personas que participan en esos procesos, lo que llamamos la alfabetización digital. A principios del siglo XX, el problema que teníamos era la alfabetización normal, la que se conocía, aquella alfabetización donde se le enseñaba a la gente a leer y escribir. No olvidemos que a fin de cuentas, la escritura, los libros, son una herramienta que se fue desarrollando para beneficio. ¿Dónde puedo poner esto? Que se fue desarrollando. Y el primer reto en el siglo pasado era alfabetizar a la población. Pero el reto del nuevo siglo es lo que se le conoce como alfabetización digital. Enseñarle a la gente las habilidades básicas de manejo de las computadoras. Ahora todos usamos computadoras en nuestros centros de trabajo para hacer trámites de gobierno. Pero ahora estas computadoras van a estar mucho más integradas a través de sistemas de automatización. Y el reto es enseñar a la población en general a utilizar esas nuevas herramientas en la misma manera que enseñamos a leer y escribir. Pero enseñar a usar una computadora viene con diferentes competencias o habilidades. Desde usar un mouse, que es un mouse, entender que es una computadora, que es una pantalla touch, por ejemplo, entender las metáforas de las pantallas touch, entender las metáforas que ahora van a venir con la realidad virtual de gestos, de control por gestos. A esto se le llama multicompetencias digitales, a toda la gama de habilidades que debo tener para saber cómo utilizar todas estas nuevas tecnologías. Otro reto está en la educación a distancia.
Este reto lo hemos vivido en los últimos meses de una manera extremadamente puntual. ¿Qué podemos hacer no solo para revertir los daños que causó el encierro obligatorio, sino qué podemos hacer en el futuro para sacarle provecho? El siglo pasado, uno de los grandes avances que se tuvieron en materia educativa, que es debatible su alcance, pero algo que fue indudablemente bueno, fue, por ejemplo, la telesecundaria. Ahora, comunidades donde no podía haber infraestructura escolar podían acceder a la telesecundaria. Los beneficios o los aciertos de esa tecnología son debatibles, si se logró algo o no, pero fue uno de los avances que se tuvieron. Ahora tuvimos la conciencia de que podíamos educar a distancia. Ahora con el Internet, podemos educar a distancia no solo a comunidades alejadas, sino de un país a otro. Podemos intercambiar información de manera global, podemos intercambiar prácticas culturales. Y por último tenemos el rubro de la educación especial. ¿Cómo es que estas tecnologías me van a ayudar para maximizar los recursos y las teorías que yo tengo para ayudar a la gente que tiene ciertos requerimientos educativos? Todo esto es todavía un campo de estudio muy fértil y muchas universidades se están enfocando, por ejemplo, en utilizar la realidad virtual para ayudar a las personas con autismo a comprender mejor su entorno, a integrarse mejor a la sociedad. Nos han ayudado a nosotros mismos a entender, quizá, cómo percibe el mundo una persona con autismo o cómo percibe el mundo una persona con cierto padecimiento psicológico o psiquiátrico. Una vez me mostraron una propuesta muy interesante que era sobre recrear en un cuarto cómo era la experiencia de un paciente con esquizofrenia, cómo es realmente sentir las alucinaciones auditivas y visuales que una persona con esquizofrenia sufre. Entonces, estas nuevas tecnologías nos traen muchísimos retos. No hay que olvidar que la tecnología, que a fin de cuentas quien está en el centro de la tecnología son los hombres, son los seres humanos, son los entes sociales que utilizan la tecnología. Son ellos los que tienen que jalar el avance tecnológico y no al revés. Y en ese sentido, hay un antes y un después. De acuerdo a ciertos autores, las tecnologías están migrando de ciertos criterios hacia otros criterios de innovación. Por ejemplo, el aprendizaje individual está mudándose a un aprendizaje más comunitario, no solo a través del uso de redes sociales, sino a través del uso de comunidades sociales de conocimiento. No solo a nivel de alta investigación, sino a nivel de cohesión de grupos en secundarias, primarias. Esto se utiliza mucho en Estados Unidos. Estamos migrando de aprendizaje centrado en contenidos a un aprendizaje centrado en procesos. Con estas nuevas tecnologías nos estamos preocupando cada vez más en dar el contenido y cada vez más en hacer que la persona sepa cómo desarrollar ese contenido, sepa qué hacer con el contenido e integrarlo en una red de procesos y prácticas. Estamos migrando de medios aislados al uso de medios integrados, lo que antes se conocía como multimedia. Asimismo, estamos migrando del aprendizaje basado en medios de presentación al aprendizaje basado en medios interactivos. Y esta es una de las mejores avenidas de investigación que existe. Cada vez nos enfocamos menos en presentarle al alumno cosas y nos estamos enfocando más en darle al alumno herramientas para que puedan interactuar en situaciones simuladas. Estamos migrando de entornos de aprendizaje fijos que dependían de un salón
y de un cierto horario a entornos de aprendizaje ubicuito. Ahora podemos tener un salón de clase en nuestro celular y acceder a todos los contenidos desde ahí, desde donde sea, en un avión. Bueno, en un avión quizá no, si te piden que no apagues el Wi-Fi. Pero bueno, de vacaciones, en nuestra casa, justamente en una comunidad apartada, solo haría falta poner la infraestructura de Internet. Y finalmente, estamos migrando de herramientas fijas a uso de dispositivos digitales. No solo en cuanto a móviles o celulares, sino tabletas, visores de realidad virtual y de realidad aumentada, accesorios digitales, etc. Estos criterios de innovación están en el centro de lo que los tecnólogos quieren lograr con las nuevas tecnologías. Son una especie de guía, de agenda, por decirlo así. Algunos ejemplos de lo que se hace ya ahorita, de lo que se implementa dentro de lo que son las tecnologías educativas, son lo que se conoce como MOOCs, que son las siglas en inglés de Massive Online Open Course. Y de seguro lo conocen por su nombre más comercial, Coursera. Coursera, Udemy, etc. Incluso universidades como el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, ofrece cursos online donde se graban todas las clases y el alumno tiene derecho a ver todas esas clases, todo ese contenido desde su casa y obtener un diploma por cierto pago. Tenemos plataformas educativas de paga o, como ustedes seguro lo conocen por su nombre, se me fue, el del pajarito. Duolingo, eso. Duolingo, por ejemplo, y todos los que se parecen a Duolingo. Plataformas que se especializan en una sola cosa. Por ejemplo, Duolingo, que se especializa en idiomas. Hay plataformas especializadas en psicología, en programación, etc. Plataformas que uno puede usar desde el celular o la computadora y son interactivas. La desventaja de los MOOCs es que no ofrecen interactividad. Solo dan el contenido. La desventaja de las plataformas educativas es que tienen muy poco contenido, pero son altamente interactivas. Y finalmente tenemos plataformas de conocimiento abierto, que son esfuerzos por parte de ciertas universidades o de ciertos grupos de tener cursos abiertos en Internet donde la comunidad misma arbitra el contenido de estos cursos. Un ejemplo de esto es la iniciativa Up2U, que es una universidad abierta en el sentido de que es la comunidad misma la que ayuda a todos los demás asistentes a entender el material y también ofrecen a subir material, a mejorarlo, a editarlo. Pero esto nos lleva a la necesidad de los profesionales que van a gestionar esto. Hasta ahorita lo que les he contado suena muy bonito. Yo me meto a Duolingo y puedo aprender alemán o ruso. Voy a Coursera y de repente tengo acceso a toda una gama enorme de cursos, desde psicología, ciencias forenses, matemáticas, ¿cómo se llama esto? Diseño gráfico, programación. Pero atrás de todo esto hay toda una gama de profesionales. El cambio no solo está en los cambios que impactan a aquellos procesos, tampoco está en los cambios que requerimos de las personas, también está en los medios mismos. Y al final del día, tiene que haber profesionales que gestionen el cambio y las actualizaciones
de esas herramientas. Por ejemplo, si yo tengo una plataforma como Coursera, necesito pedagogos que estén diseñando cursos, que no solo diseñen programas de contenido, sino diseñen actividades que sean compatibles con las herramientas que se ofrecen, que sean interactivas, que sean ejercicios, diapositivas, audiovisuales, incluso imagen visual. Pero también necesitamos administradores que estén detrás gestionando todo lo que se le llama libreta de cambios y el ciclo de vida de este producto. Detrás de Duolingo, por ejemplo, hay toda una serie de administradores o de personal administrativo que son los que dictan, son los que organizan todas las roles que debe tener el diseñador gráfico, el pedagogo que realiza los cursos, el experto en el idioma, etc. También debemos tener expertos en procesos y regulaciones. Estas tecnologías no viven en el aire, viven en una sociedad y como tal están sujetas a las leyes, en primer lugar, del país en donde se encuentran. En segundo lugar, cada vez más, están sujetas a las leyes de los países a donde se exporta el contenido. Y esto no lo hemos encontrado justamente cuando descargamos un programa nuevo y lo primero que nos piden es que firmemos un acuerdo de usuario final. Ahí hace falta, ahí es donde entran los abogados que se tienen que encargar de diseñar todas las, de gestionar el marco teórico legal donde estas plataformas se van a insertar. Y finalmente, tenemos toda una serie de profesionales que se dedican a lo que llamamos alcances de tecnologías educativas, que son, por ejemplo, la evaluación de necesidades. Siempre que se va a implementar un proyecto educativo dentro de una institución, por ejemplo, una universidad, tiene que haber un comité que esté formado por, justamente, expertos en la materia, digamos matemáticas, pedagogos expertos en contenido y técnicas educativas, abogados encargados en el marco legal de lo que se puede y no se puede hacer, incluso abogados para ver asuntos de derechos de autor. Necesitamos hacer un análisis de feasibilidad, es decir, este comité lo que va a hacer es analizar la posibilidad de que se pueda implementar lo que queremos hacer. Pero entonces necesitamos el consejo o necesitamos la sabiduría de diseñadores gráficos, de programadores, de psicólogos, etc. Gente que se dedique al diseño gráfico, diseño de software y diseño de experiencia de usuario. ¿Quién se puede dedicar a esto? Hoy en día, diseño de experiencia de usuario es un campo muy adecuado para los psicólogos. Porque a fin de cuentas, cuando yo estoy interactuando con una computadora, es un proceso cognitivo. Hasta hace algunos años, unas décadas, pensábamos que era un proceso cognitivo de una sola vía. Yo estoy percibiendo información. Pero ahora con estas nuevas tecnologías nos damos cuenta de que es un proceso cognitivo de dos vías. Yo proceso información, pero ahora hago cosas en relación a esa información. Y la manera en la que está presentada la información afecta la manera en la que yo voy a aprender esos procesos. Ahorita vamos a hablar un poco más específicamente de eso. Entonces, todo este ecosistema que se puede insertar tanto en la industria privada como en la industria educativa requiere
de una infraestructura de profesionales conectados entre sí para llevar a cabo proyectos de alto alcance. Y es así como llegamos a las perspectivas. ¿Qué es lo que nos ofrece ahorita mismo todas estas tecnologías? Número uno, con la ayuda de la inteligencia artificial, y como comentamos aquí, en cuanto a medios integrados, una de las primeras cosas que podemos acceder es entornos de conocimiento híbrido. ¿Y esto qué quiere decir? Entornos, ecosistemas de conocimiento, donde yo puedo darle al asistente información a través de varios medios y utilizar herramientas distintas para diferentes procesos. Específicamente, puedo tener un medio como Wikipedia, donde tengo información específica. Un medio como YouTube, donde puedo ver información audiovisual. Una aplicación en realidad aumentada, donde puedo interaccionar con los objetos de aprendizaje. Una aplicación en realidad virtual, donde puedo simular esos objetos de aprendizaje dentro de un mundo virtual. Esos son los entornos de conocimiento híbrido. Es la extensión de la multimedia. La integración de inteligencia artificial en todos estos entornos nos abre la puerta a tres cosas importantes que vimos al principio. Analíticas de aprendizaje. Hoy más que nunca podemos hacer estudios estadísticos de cómo es que nuestros alumnos están aprendiendo, cómo responden a ciertos estímulos, de qué maneras aprenden y qué caminos son mejores de tomar. La ciencia de datos, a fin de cuentas, lo que nos ayuda es a ver patrones escondidos en donde antes no podíamos ver patrones. Sistemas instruccionales adaptativos. Una vez que ya tenemos toda una serie de estadísticas, que tienen sentido dentro de cierto marco, podemos adecuar nuestras prácticas a maximizar el aprendizaje de nuestros alumnos. Estos dos rubros se están aplicando ahorita mismo en China para generar sistemas que le enseñan a los alumnos, que desarrollan cursos personalizados para los alumnos. En China, más o menos igual que en México, se tiene un examen de admisión a la prepa y la universidad, pero sobre todo a nivel medio. También se tiene un examen de admisión. Es un examen bastante difícil. Entonces esta compañía lo que hizo fue empezar a tomar datos de miles de alumnos en las áreas específicas de matemáticas y lenguaje. Ellos les dejaban un ejercicio y veían cómo es que el alumno lo resolvía. Tomando miles de muestras de eso, construyeron una inteligencia artificial que ahora desarrolla cursos personalizados para un alumno. Esta inteligencia artificial evalúa el nivel del alumno, evalúa lo que el alumno no está entendiendo y luego desarrolla, le da todo un temario en el orden específico en que el alumno va a poder entender mejor. Una conferencia. Cuando juntamos con esto los medios inmersivos como realidad virtual y aumentada, lo que tenemos son medios en los que el alumno no solo va a recibir una retroalimentación inmediata de sus acciones, va a poder sumergirse inmediatamente en el uso de lo que le queremos enseñar. Y justamente son estas tecnologías inmersivas las que, desde mi punto de vista, tienen mucha más relevancia en unión con la inteligencia artificial. ¿Qué tipo de perspectivas, qué tipo de
avenidas de investigación tenemos ahora con las tecnologías inmersivas. Está muy de moda dos conceptos, que es el aprendizaje basado en juegos y la gamificación, que aunque suenen similares, son dos caras de una misma moneda. Cuando estamos hablando de aprendizaje basado en juegos, estamos hablando del mismo tipo de técnicas que se utilizan, por ejemplo, en educación preescolar para instruir a los alumnos. Aprender a través de juegos, de dinámicas, aprender a través de un entorno donde donde el niño puede ser libre, siente que está jugando. Así como cuando, no sé, en el kinder nos ponían a cantar canciones o a jugar juegos como lotería. Ahora lo que se está haciendo es desarrollar juegos que mejoren las habilidades psicomotrices de los alumnos, por ejemplo. Se ha demostrado en varios estudios que el uso de realidad aumentada, del uso de realidad virtual en alumnos de primaria y secundaria, mejora la percepción espacial de los alumnos. En cuanto a realidad aumentada, se ha demostrado que mejora, hay estudios que indican que el uso de ciertas situaciones donde puedo yo superponer información sobre el mundo real a base de juegos, ayuda a la, ¿cómo se llama? A la unificación de un grupo. Esto es en niños. Todavía hay un debate sobre si el uso de tecnologías de realidad virtual es adecuado para niños de kinder, sobre todo por el uso de lentes. Y hay un debate de si afecta el desarrollo de los músculos oculares. Pero eso es todavía una avenida de investigación que está abierta. De hecho, hay muchísimas becas institucionales para investigar este tipo de cosas. En universidades como la Universidad de Vancouver, en Canadá, la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido, y la Universidad de Lancaster. La Universidad de Lancaster está metiendo mucho dinero en la investigación de tecnologías inmersivas. La gamificación, por otro lado, se trata de, en lugar de dar contenido y esperar que el alumno lo memorice y se lo aprenda, lo que se hace es desarrollar tareas donde el alumno tiene que aplicar sin darse cuenta los principios básicos que se le enseñaron. Se le llama gamificación porque este aprendizaje enfocado en tareas se desarrolló en paralelo a lo que es los videojuegos. Los videojuegos, a fin de cuentas, son una serie de tareas que el jugador tiene que cumplir para llegar a un objetivo. Los investigadores se dieron cuenta que aquellas personas que jugaban videojuegos eran altamente eficientes en cumplir objetivos y eran altamente eficientes en entender instrucciones. Entonces, lo que se está haciendo ahora es tratar de desarrollar estrategias para tratar de hacer más que estrategias, teorías, para explotar esa vertiente. Yo doy un objetivo al alumno y el alumno lo tiene que cumplir a través de ciertas tareas. La teoría específica que nos ayuda a diseñar ese tipo de tareas se conoce como Cognitive Task Design. Diseño de tareas cognitivas. De nuevo, está relacionado con el aprendizaje basado en juegos, pero es distinto. El aprendizaje basado en juegos es, por ejemplo, supongan que yo programo un Jenga en realidad aumentada, en realidad virtual. Un Jenga donde el alumno va a sacar piezas y cada pieza tiene una pregunta.
¿cuál es la capital de Australia? Ah, el alumno tiene que contestar. Eso es aprendizaje basado en juegos. La gamificación es más bien el diseño e ingeniería de conjuntos de tareas que unidos lleven al alumno a entender un conjunto de fundamentos básicos. Esta Cognitive Task Design ahorita está tomando especial relevancia en la enseñanza de lenguajes. A fin de cuentas, un lenguaje es poco eficiente cuando se enseña en pizarrón y como si fuera matemáticas. Un lenguaje es algo que se aprende en una comunidad, es algo que se aprende a través de acciones. Entonces lo que se está haciendo es tratar de insertar estas tasks, estas tareas, dentro de la enseñanza del lenguaje. Y eso se le conoce como enseñanza del lenguaje basada en tareas. Pero también la mayoría de estos recursos están en inglés. Pueden buscarlo como Task-Based Language Learning. Y finalmente, todo esto entra dentro del más amplio concepto de lo que se conoce como teoría de diseño instruccional. Instructional Design Theory. Dentro de esta entran no solo el diseño de tareas cognitivas, sino también el diseño de currículums que integren todas estas nuevas teorías. Específicamente, en tecnologías inmersivas, tenemos que se están aplicando todas estas teorías y formas de acercarse a la educación para cumplir los criterios de innovación que mencionamos arriba. Y aquí me gustaría ponerles un par de ejemplos. Una de las empresas que más ha estado desarrollando recursos educativos y que son abiertos a todo público es Google. Vamos a ver. Google, por ejemplo, dentro de su programa de artes y cultura, desarrolló una aplicación en realidad aumentada, donde el usuario puede ver el Big Bang no en tiempo real, pero de una manera mucho más personal. El usuario puede tener en la palma de su mano toda esta serie de fenómenos que puede investigar desde su casa al ritmo que la persona quiera. La persona puede convertir su entorno en un universo donde puede explorar todas esas facetas. Esta se les recomiendo que la bajen. Es una aplicación muy buena. De hecho, la hicieron en conjunto con un laboratorio europeo que se llama CERN. Quizá hayan escuchado hablar de él. Para desarrollar cómo se vería el inicio del universo si yo estuviera ahí. Por otro lado, la Universidad de... ¿cómo se llama? Purdue. La Universidad de Purdue en Illinois está desarrollando un sistema de realidad virtual, de realidad aumentada, pero que se enfoca en desarrollo comunitario. El alumno lo que hace es desarrollar ciertas tareas remotamente y el maestro tiene acceso en tiempo real a ver lo que el alumno está haciendo y puede dar retroalimentación en tiempo real. Esta aplicación todavía está en fase experimental y lo que hace justamente es permitir que los alumnos, a través de modelos reales, puedan modificar en 3D ciertos elementos.
Por ejemplo, lo han estado probando con alumnos de arquitectura, donde el alumno tiene una maqueta base y con la ayuda de la tableta o de el teléfono, lo que hace es ir poniendo elementos para ver cómo se vería un edificio ya terminado. En versiones más complejas, el alumno puede incluso hacer mediciones o hacer simulaciones de esfuerzo de materiales, por ejemplo. Si nos vamos a lo que es la enseñanza media en secundaria y preparatoria, la universidad, no me acuerdo, la Universidad de Texas, me parece, en Austin, está desarrollando una aplicación en realidad aumentada para enseñar física básica. Ellos tienen un modelo físico, no sé si se vea, ellos tienen este modelo físico, que es un experimento hecho por un alumno, por ejemplo, diseñado para mostrar la inducción eléctrica. Pero lo que hace la aplicación de realidad aumentada es superponer información relevante acerca de lo que se está enseñando dentro, más bien encima de este modelo. Es como ver en tiempo real el tras bambalinas de los procesos físicos que se están dando. Este es un experimento muy bonito. Este no se puede bajar la aplicación porque todavía está en su fase experimental, pero es muy bonito. Yo he trabajado en conjunto con la doctora Lynn Maya en varios de estos proyectos en los que desarrollamos estrategias para desarrollar este tipo de aplicaciones y es muy bonito. Verlo en video no es lo mismo que verlo con los lentes de realidad virtual o de realidad aumentada ahí en tu sala. Ver, no sé, el personaje que está junto a ti explicándote cosas o ver el sol en la palma de tu mano. Si tienen oportunidad, vayan a Google, vayan a la Google Store y pueden descargar la aplicación de el Big Bang, ya sea para Android o para iPhone. Esa es verdaderamente una verdadera experiencia distinta. De hecho, se han hecho muchísimos estudios acerca de el impacto cognitivo que esta nueva forma de presentar las cosas tiene. Esto ya lo vimos. Y finalmente, tenemos otra iniciativa de Google en la que nosotros a través de nuestro teléfono podemos ver modelos en 3D en tamaño real en nuestro cuarto a través de su aplicación. Yo tengo mi teléfono y cuando el teléfono detecta cierto marcador, me va a presentar un modelo a escala real de lo que yo quiera mostrarle al alumno. Aquí escogieron mostrarle el Vitruvio, pero si yo quiero mostrarle al alumno cómo es una cadena de ADN, cómo es el Taj Mahal, cómo es una molécula, lo que sea, puedo hacerlo. Tanto este como el del Big Bang son todavía muy pasivos. Yo estoy viendo. Pero la nueva tendencia que estamos investigando, que se está investigando, es hacer de estos entornos 100% interactivos a través del uso de teoría cognitiva, teoría de tareas cognitivas y, ¿cómo se llama la otra? Diseño instruccional. Lo que se busca es que al final el alumno no sea una entidad pasiva frente a esto, sino que realmente ejercite ciertas habilidades con estas tecnologías.
Entonces, como podemos ver, estas nuevas tecnologías, las tecnologías inmersivas en particular, nos dan un muy buen acercamiento a nuestros criterios de innovación. Aprendizaje comunitario. Claro, yo puedo programar una aplicación en donde los alumnos se den retroalimentación a sí mismos, donde construyan un discurso comunitario. Aprendizaje centrado en procesos. Claro, yo puedo hacer que a través del teléfono se interaccione con los objetos que quiero enseñar, con no solo los objetos, sino con las habilidades que quiero fomentar. Uso de medios integrados, por supuesto. Nosotros hemos trabajado en proyectos donde les damos a los alumnos de kinder una especie de papiroflexia para que hagan animales y luego los animen en realidad aumentada para que desarrollen sus habilidades creativas. Aprendizaje basado en medios interactivos, por supuesto. Todo esto está hecho para que el alumno sea uno con el mundo, para que esta capa de información digital que está en medio no separe al alumno del mundo, sino lo inserte en el mundo. Entornos de aprendizaje ubicuito. De vuelta, puedo tener mi teléfono celular y enseñárselo a quien yo quiera. El alumno puede ir y enseñárselo a sus papás. El alumno no necesariamente tiene que estar en un salón. Puede hacer prácticas de campo. Y esto es para todo. Estamos hablando de nivel medio, medio superior y superior. Incluso a nivel de investigación. Uso de dispositivos digitales, pues obviamente sí, claro. Si no, ¿cómo? A final de cuentas, espero que esto haya sido un mensaje a los futuros tecnólogos y líderes educativos. Número uno, a todos aquellos profesionales que ahorita están en cierta disciplina, a los artistas, a los administradores, a los contadores, ecónomos, a los pedagogos, a los psicólogos. Sepan que hay un nuevo umbral de profesión para ustedes. Un tecnólogo es alguien que tiene experiencia en varias cosas, pero desde su propia perspectiva. Tiene que haber un diálogo entre psicólogos, pedagogos, pero también entre ingenieros, entre programadores. Los programadores en sí mismos son muy buenos, pero necesitan guía. Necesitan guía para los contenidos que se van a desarrollar. Y a final de cuentas, ¿quiénes son los que desarrollan experiencias de usuario? Los psicólogos. ¿Quiénes son los que se interesan en desarrollo instruccional? Los pedagogos. ¿Quiénes son los que van a organizar proyectos de alto alcance y alto impacto, que son proyectos estratégicos en gobierno, industria y educación? Los administradores. ¿Quiénes son los que van a dar vida a la instrucción? Los artistas, los escritores, pintores, diseñadores gráficos, todos aquellos que les gusta crear, los que les gusta soñar. Y un mensaje para los líderes, que vean que esta tecnología, a fin de cuentas, no es un gasto, es una inversión a la que se le debe sacar un retorno, una inversión en tiempo, una inversión monetaria, pero una inversión, a fin de cuentas, que va a dar dividendos, que se va a insertar en la sociedad como un producto, como una forma de ser. A fin de cuentas, es un mensaje de que el avance tecnológico no vive en una burbuja allá en países desarrollados, no vive en los laboratorios. La tecnología es algo que tiene que servir al hombre, para el ser humano. Tiene que servirnos para solucionar los problemas que han estado afligiendo a la humanidad, desde pandemias, desde disparidades sociales, económicas, de raza, de religión, de género. La tecnología sin el hombre no tiene alma.
En cambio, el hombre sin tecnología puede hacer nueva tecnología, pero con tecnología puede llegar lejos, puede ayudar a quien antes no podía ayudar, por distancia, por medios, etc. Vamos a poder ayudar mejor a aquellos alumnos que tienen habilidades especiales y diferentes a maximizar sus habilidades. A fin de cuentas, es un mensaje donde el ser humano está en el centro. Y a fin de cuentas, el reto mayor es para ustedes, tecnólogos, líderes, que en encontrar esta integración entre tecnología y cultura, integrando procesos tecnológicos a procesos culturales, procesos tecnológicos a procesos sociales. A fin de cuentas, si no encontramos esa integración entre hombre y máquina, bien podemos estar en camino a la película de Terminator y no nos hemos dado cuenta. Y no queremos estar en el futuro de Terminator. Entonces, yo los invito a que investiguen sobre estas cosas, propongan proyectos en su escuela, en su institución. Los invito a que desarrollen procesos de investigación académico. México está muy a tiempo de estar en la vanguardia de la investigación pedagógico-tecnológica. Desarrollen protocolos de investigación. Y pues eso sería todo. Espero que les haya quedado algo para ir y buscar. Espero que les haya gustado. Y para mí fue un placer darles esta plática. Yo estoy a sus órdenes. Si ustedes tienen una duda, lo que quieran, si quieren platicar, lo que sea, yo estoy a sus órdenes en mi correo personal. Fue un placer dar esta plática y muchas gracias. Los dejo de vuelta con la profesora Marisol. Profesor, muchísimas gracias por esta magnífica conferencia. Y bueno, si hay alguna duda o alguna pregunta, dejo el micrófono para ver si alguien quiere tomarlo o escribir alguna pregunta o darle las gracias al profesor. En este momento lo pueden hacer. Voy a leer algunos comentarios, perdónenlo. Luz María Jacinto le da las gracias por la orientación y le gustó mucho la conferencia. Muchas gracias, excelente información de parte de CAM. Rosa Isela, muchas gracias. Josué Silvestre, felicidades, excelente información. ¿Alguien más que quiera participar? Sí, ¿puedo participar yo? Adelante, por favor. Me parece una plática muy interesante en el cual pues podemos ver el alcance de los diferentes medios. Podemos, no sé, tener como una perspectiva justamente de qué se puede lograr más adelante con el trabajo conjunto de diferentes carreras, disciplinas, integrando mucho del conocimiento y no sé, me parece como muy interesante el futuro que se puede lograr con estos medios. Y muchas gracias por su plática. Muchas gracias, profesora. En efecto, esto tiene un alcance enorme a todos los niveles y me interesa mucho ver el alcance que usted va a exponer la plática que entra con conocimiento emotivo. Es una de las áreas de investigación más prolíficas y creo que más nuevas que hay aquí. Muchas gracias y la próxima semana los espero. Claro que sí, profesora. La invitación está hecha. Si gusta invitarlos a todos y decir su tema, por favor, maestra. Claro que sí, con mucho gusto. Yo soy la doctora Aline Maya y voy a hablarles en la próxima semana, la próxima sesión de estas pláticas muy interesantes del COM, en el cual yo voy a hablar de epistemología emocional en los medios inmersivos. Muy relacionado a este tema, igual los medios inmersivos como la realidad aumentada y la realidad virtual. Yo les voy a platicar un poco cómo se puede conjuntar el conocimiento humano
en este caso, esta parte de la epistemología con las emociones. Se ha pensado durante muchos años y cientos de años que las emociones y el intelecto son algo separado, y yo les voy a platicar cómo uno puede complementar al otro para que ambos, tanto las emociones como el razonamiento, tengan como un alcance mucho mayor dentro de la cognición humana. Bueno, ojalá y les guste, y pues los invito a todos a mi plática de la próxima semana, si gustan, no sé, acompañarme. Muchas gracias, profesora Marisa. Muy bien. Maestro, muchas gracias. Y bueno, Aquí aparece que hay una pregunta sí, adelante. que dice, ¿cómo empezar a investigar para alcanzar estos avances, aparte de lo que ya estamos viendo? Ángeles, ¿cómo podemos empezar a investigar? De hecho, es muy fácil. Hoy en día, con la facilidad que tenemos de encontrar diversa información en Internet, lo primero que tenemos que hacer es una suposición, es leer, es investigar mucho, meternos a Internet y buscar, ¿cómo se llama? Artículos académicos que tengan que ver con lo que nos interesa, ya sea teoría instruccional, teoría cognitiva, teoría de tareas, y te metes a investigar. Yo les puedo dar libros. Por desgracia, muchas de las recursos están en inglés. Pero si ustedes pueden acceder a eso, van a poder acceder a lo que la gente está haciendo. Una vez que tienen eso, aunque sea una pequeña idea, lo que tienen que hacer es meter las manos, meterse a investigar. Básicamente esto en términos del método científico lo conocemos como hacer una hipótesis y luego probarla. Pero básicamente es tener una intuición y luego probarla con un método medible y más o menos objetivo y medible. Por ejemplo, a lo mejor tú quieres hacer un estudio donde veas cómo responden los niños a la instrucción de matemáticas a través de su celular. Entonces diseñas un jueguito en celular y le dices a un programador, pues vamos a hacer esto. Y entonces generas un protocolo, básicamente una serie de preguntas que vas a responder, y luego aplicas tu hipótesis y mides tus resultados. El punto es empezar, y puedes empezar buscando en Internet recursos. Dependiendo de entrarle por donde tú quieras, por donde a ti te guste más, lo que a ti te apasione, le entras por ahí. Aprender y luego hacer una suposición. Y luego hacer un aparato experimental. Entonces puedes empezar por ahí, investigando un poco más, hacer una pequeña investigación bibliográfica. Muchas gracias, profe. Nos vemos mañana en su clase de inglés. Muy bien. Aranza dice, muchas gracias. Con esta información nos ayuda a ver qué podemos utilizar para diferentes aplicaciones, en especial cómo se puede aplicar desde un niño a un adulto. Y algo muy cierto es que la tecnología, si nosotros no es nadie, pero necesitamos la tecnología. Muchas gracias, Aranza. Y es cierto, nosotros somos el centro de la tecnología. Muy bien. Pues muchas gracias. En nombre del Centro Universitario Oriente de México, les damos las gracias por haber aceptado el estar en esta tarde en esta ponencia. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros acompañándonos. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias, profesora, por organizar estas conferencias. Todas han sido muy interesantes. Muchas gracias. Y hasta luego a todos. Hasta luego. Buenas tardes.